Ahí estamos. Listo. Ahí empezamos a grabar entonces. ¿Les marca a ustedes que ya está grabando? ¿Ven en la pantallita? Sí. Sí, se ve. Sí, perfecto. Listo. Bueno, vamos a arrancar. Seguimos con la bolilla 14. La bolilla 14, cualquier cosa. Yo estoy peor que las tres clases que tuviste vos hoy. Digo, el módulo 4, y vamos a ver lo que es responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. Esto es una de los puntos más novedosos de digamos, de esta nueva rama del derecho que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo en las dos clases anteriores, digamos, antes de 1945, el derecho internacional era un derecho en el cual los sujetos de derecho, es decir, quienes tenían derechos y obligaciones, eran los estados, ¿sí? Y los reclamos y las situaciones, digamos, que se daban entre estados. Bueno, a partir de la introducción del derecho internacional de los derechos humanos, surge esta cuestión novedosa, que es que un Estado puede, digamos, ser pasible de ser penalizado de diferentes maneras, no me estoy refiriendo específicamente a derecho penal, digo, sancionado por haber incumplido obligaciones que asumen en el marco de lo que llamamos la responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos. Acá hay dos tipos de responsabilidades, son las que vamos a ver nosotros en estos dos módulos. El primero es la responsabilidad del Estado, ¿sí? Es decir, acá el sujeto que va a tener que responder, en el caso que haya habido una violación, va a ser el Estado. Ustedes ya tuvieron derecho político, ya tuvieron derecho constitucional, saben, digamos, que el Estado es una entidad soberana, que claramente además se diferencia de lo que es la entidad gobierno, que es quien lleva, digamos, las políticas cotidianas del país, que el Estado es una entidad que tiene territorio, población, poder y derechos, según las clasificaciones que tengamos, las más clásicas, y que se supone que es una entidad que es permanente, aunque sabemos que hay muchos estados que no han permanecido. De hecho, pensemos, por ejemplo, si quieren, en la Unión Soviética, que en realidad nace como tal en 1917 y se desintegra como tal en 1991. Pero lo cierto es que antes de esa Unión Soviética hubo algo que se llamó Imperio Ruso, y luego hay algo que se llama Federación Rusa. Entonces, si bien ahí hay una cuestión, en cuanto a la denominación de Estado, es cierto que hay una entidad soberana que de alguna manera continúa. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa entidad soberana, ustedes díganme algo, si vamos bien, mal. Esa entidad soberana, o ahora puse algunas camaritas, esa entidad soberana es la que puede ser pasible, sujeto pasivo de determinada responsabilidad en el ámbito internacional. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tipo de responsabilidad? Bueno, básicamente que lo obliguen a reparar situaciones, que lo obliguen a realizar determinados actos por haber incumplido una obligación, que es en definitiva lo que nos pasa a los ciudadanos cuando hacemos actos que nos acarrean responsabilidad, sea responsabilidad civil. En el caso de si chocamos a alguien, vamos a tener que reparar los gastos si la culpa fue nuestra, o responsabilidad penal, en el caso que cometemos un delito, vamos a ser pasibles de una sanción penal, ¿sí? O en el caso de responsabilidad fiscal, bueno, si no pagamos el impuesto o los impuestos, seguramente nos van a cobrar intereses, nos van a ejecutar si terminamos pagando, etcétera, etcétera. Bien, diferentes tipos de responsabilidades. Generalmente esas responsabilidades estaban en cabeza de individuos, pero en el orden internacional los sujetos son los estados. Ahora, entrado el siglo XX, no había órganos que fijaran responsabilidades de esos sujetos internacionales. ¿Por qué? Porque eran soberanos. Y acá vamos a uno de los puntos que dice ahí el, el, el power, sí, la presentación, ¿sí? Esa red de obligaciones objetivas de las cuales los estados, si no las cumplen, pueden generar responsabilidad internacional, están relacionados
con los intereses de otros estados que son los que juegan en el ámbito internacional. Entonces tenemos como primera novedad, esto ya lo habíamos visto, que los individuos, que en el derecho internacional de los derechos humanos, los individuos aparecen como un sujeto del derecho internacional de los derechos humanos que puede solicitar, ¿sí? Que puede solicitar reparaciones luego de que un Estado digamos, haya incumplido alguna de las obligaciones que asumió en materia de derechos humanos. Esa es la gran novedad, ya la habíamos visto, creo, la primera clase habíamos hablado, la clase introductoria, pero ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿sí? Y es la gran novedad. Y acá el que, como dijimos antes, el que va a asumir esa responsabilidad es el Estado, esa entidad soberana, ¿sí? Que, digamos, es en forma continua, digamos, se da en forma continua en el ámbito internacional. Les voy a graficar un ejemplo, que es lo que quiero decir con esto de forma continua, ¿sí? Uno de los, digamos, el primer gran genocidio del siglo XX fue el genocidio que el Imperio Turco cometió contra el pueblo armenio. Digamos, en la década del 10, en las primeras décadas del siglo XX, en las primeras 2 décadas del siglo XX, los armenios no eran un Estado independiente, eran una minoría, digamos, que compartía buena parte del territorio dentro de Turquía, entre otras naciones. En determinado momento también se lo disputa la Unión Soviética posteriormente, pero lo cierto es que eran una minoría étnica dentro del territorio del Imperio Turco, y durante la Primera Guerra Mundial, y continúa incluso con posterioridad, los turcos llevan a cabo lo que se conoce como el genocidio armenio, es decir, una eliminación sistemática de personas digamos, de ese colectivo étnico, en este caso, por precisamente pertenecer al mismo, ¿sí? Esa es, grandes rasgos, lo vamos a ver más adelante, la definición de genocidio. Entonces, fíjense, acá el que comete ese genocidio es digamos, un Estado que en ese momento era el Imperio Turco. El Imperio Turco, luego de la Primera Guerra Mundial, se disuelve y da lugar al actual Estado de Turquía, ¿sí? Sin embargo, los armenios, en tanto colectivo étnico, siguen reclamando del actual Estado turco que reconozca que efectivamente entre 1915 y 1921 cometió este genocidio contra los armenios, y el Estado turco se niega a hacerlo. ¿Por qué? Se niega a hacerlo por varias razones, ¿sí? Pero fundamentalmente porque eso posibilitaría digamos, la exigencia de reparaciones por parte de Armenia o por parte de los familiares de personas que en ese momento hubieran estado en Turquía siendo armenios y hayan, digamos, pasado esa situación, ¿sí? Entonces, fíjense que la responsabilidad internacional a cada un Estado se extiende también en el tiempo como el propio Estado. Y este es un gran problema, porque los turcos se niegan hoy a reconocer que ellos cometieron, que lo que cometieron fue un genocidio, ¿sí? Y en este momento esa negativa les imposibilita, por ejemplo, formar parte de la Unión Europea, ¿sí? Como miembro pleno. Es algo que está en discusión. ¿Por qué? Bueno, porque digamos, la Unión Europea tiene ciertos estándares, entre los cuales se incluye, digamos, que los estados reconozcan también cuestiones del pasado, ¿sí? Entonces, esto genera un problema a nivel internacional. Les cuento el caso para que se den una idea de que, si bien obviamente hay muchos casos y bien diferentes, lo cierto es que algo que era impensado hasta 1945, que un Estado debiera asumir responsabilidades por incumplimientos de derechos humanos, hoy es posible.
Bueno, la aplicación es a través de organismos internacionales que claramente surgen, digamos, podríamos pensar en una prehistoria de alguno de estos organismos luego de la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de la Sociedad de las Naciones, pero claramente estos organismos internacionales surgen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Pensemos, por ejemplo, en los comités de los diferentes tratados de derechos humanos que vamos a ir viendo, a lo largo de la cursada, pero también pensemos en, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo jurisdiccional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cumple el mismo rol, ¿sí? O la Corte Penal Internacional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos estos organismos internacionales que hasta digamos, esta época que les cuento, claramente no existían y por lo tanto la responsabilidad internacional por violación de derechos humanos no era exigible, ¿sí? Y aparte digamos, las soluciones en el plano internacional eran generalmente entre estados, ¿sí? Que no aceptaban competencias supranacionales. Vamos a ver ahora cuándo surge esto. Y la otra cuestión importante en esta materia es algo que también vamos a ver cuando veamos los sistemas de protección, que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que supone el principio de subsidiariedad es que si bien hay organismos internacionales ante los cuales uno puede llevar a un caso contencioso contra un Estado, ¿sí? Que haya violado derechos humanos, lo importante es que esos organismos internacionales y ese sistema internacional de protección es subsidiario. Ustedes saben ya lo que quiere decir subsidiario, porque obviamente es un término que jurídicamente usamos mucho. Básicamente es subsidiario, ¿por qué? Porque lo que es importante acá es que el Estado, dentro de sus competencias internas, cumpla con los derechos humanos o repare los incumplimientos que pudieran existir. ¿Se entiende? No es necesario que los individuos de cada Estado tengan que recurrir a organismos internacionales. Se recurre a organismos internacionales cuando es, digamos, el último recurso, cuando efectivamente hicimos todos los reclamos frente al Estado que corresponda y el Estado se niega a reconocer esa responsabilidad que puede haber tenido por una violación a un derecho humano y por lo tanto, obviamente, a reparar la misma. Entonces, bueno, ahí sí recurrimos, pero si no, la obligación que asumen los estados es primero, obviamente, no violar los derechos humanos, después, obviamente, a protegerlos, y finalmente, en el caso de que por algún motivo aparezca violado un derecho, a repararlo. Todo esto dentro de su sistema interno. No sería necesario recurrir a el sistema internacional. Pero bueno, como sabemos que no se cumple, los órganos internacionales que pueden llegar a determinar que un Estado violó, digamos, sus responsabilidades en materia de derechos humanos, bueno, existen y pero van a actuar subsidiariamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bien. Acá tenemos que tener claro que los estados van a tener que asumir responsabilidad internacional cuando los actos por los cuales se genera esa responsabilidad internacional las cometen funcionarios o empleados de ese Estado. Vamos al paradigmáticos, digamos, a los casos habituales. Por ejemplo, vamos a un caso en Argentina. ¿Por qué la Corte Interamericana de Justicia terminó condenando a Argentina por lo que se llamó el caso Bulacio, ¿no? Por ahí algunos de ustedes los conocen, ¿sí? Walter Bulacio era un joven de 17 años que fue a ver un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuando todavía el grupo podía tocar en un estadio cerrado y relativamente chico como es Obras Sanitarias en Buenos Aires.
y se produjo una racia policial a la salida, creo que fue en el 91, si mal no recuerdo, en el 90-91, no recuerdo exactamente el año ahora. Una racia policial es una forma habitual de proceder que tiene la policía, o que tenía, afortunadamente, pero sobre todo a las salidas de recitales de rock, donde lo que hacían era detener básicamente sin ningún motivo valedero y un poco, digamos, al bulto, a varias personas de las que iban a ver los recitales para dejarlos o una noche o un rato y digamos, hacer un típico control social totalmente ilegal sobre eh, las libertades individuales, ¿no? Pero bueno, era muy común y sobre todo con bandas que en ese momento eran, digamos, de alguna manera contraculturales, como era la banda del Indio Solari y de Sky Beilinson. Bueno, se la hago muy corta, para los que no conocen el caso. Walter Bulacio fallece a raíz de los maltratos recibidos en la comisaría, siendo menor, y eso genera un caso judicial que lleva muchos años en Argentina sobre responsabilidades de los policías. Hay muchas vueltas, pero la cuestión es que el caso llega a la Corte y la Corte efectivamente condena a Argentina y dice, mire, usted acá incumplió las obligaciones que tomó mediante la Convención Americana de Derechos Humanos de garantizarle a la persona, obviamente, condiciones de detención digna, integridad física, eh, el derecho a la vida, digamos, el derecho digamos, a protegerlo en el caso que sea menor de edad, bueno, una serie de derechos contenidos en la Convención Americana. Dijo, el Estado los violó. ¿Por qué? Si el Estado no había actuado. El que había actuado era una comisaría de la Policía Federal, que en ese momento tenía jurisdicción sobre ese sector de la capital, y el que había actuado en realidad la comisaría era un comisario que era el que había estado a cargo del operativo ese. ¿Y por qué entonces la Corte Interamericana termina condenando a Argentina, ¿sí? A una serie de reparaciones que no vienen al caso ahora, sobre este caso? Bueno, porque el que actúa es un funcionario público, la policía es un funcionario público, y más allá de que el comisario que actuó luego fue condenado en sede penal, es decir, además tuvo una responsabilidad penal, lo cierto es que el Estado también tiene una responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque el Estado actúa a partir de sus funcionarios, ¿sí? Lo mismo, por decirles algo mucho más rápido, muertes en las cárceles de Mendoza, por ejemplo, ¿sí? Argentina es condenada, ¿por qué? Por el pésimo estado de las cárceles en Mendoza y, obviamente, por violación a una serie de derechos contenidos en la Convención Americana, casi tantos como en el caso Bulacio. Y ustedes van a decir, pero bueno, profe, pero es una provincia. ¿Por qué la Corte Interamericana condena al Estado Nacional por ese caso? Porque, digo, es una provincia. Se los digo porque el servicio penitenciario en nuestro sistema es provincial, o sea que las cárceles no están a cargo del Estado Nacional, están a cargo del Estado provincial. Sin embargo, aún así, el que asume frente al resto del mundo y frente a que deben este, controlar el cumplimiento de los derechos humanos en los países que son parte, es el Estado Nacional, ¿sí? Entonces el Estado Nacional tiene que hacer lo necesario para que no pasen esas cosas. Y cuando pasan esas cosas, lo que tiene que hacer son las reparaciones dentro de su sistema. Y cuando no las hace dentro de su sistema, lo que sucede es que los individuos pueden llegar a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, como en estos dos casos, pero en muchos otros, y en muchos otros países de América también, le va a decir, mire, el Estado asumió esta obligación, en este caso no la cumplió por esto, por esto y por esto, y por lo tanto tiene la responsabilidad de reparar de esta y esta manera. ¿Se entiende hasta ahí? Profesor, Sí. sí. Profe,
Eso también pasó con el fallo Berbisky, pero también fue condenada la provincia de Buenos Aires, también por el tema de las comisarías, las cárceles, las Bien, condiciones de detención, tanto para menores, mujeres como adultos. es muy bueno lo que vos planteas, Natalia, porque ese caso se solucionó en el orden interno. ¿Qué pasó? Como bien vos decís, había un planteo sobre el estado de las comisarías en la provincia, en realidad sobre el estado de las detenciones de todas las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, y ese caso no fue necesario que lo llevaran a la Corte Interamericana porque la Corte Suprema Argentina tomó nota y ¿qué dijo? Dijo, si nosotros no decimos algo, si nosotros no le decimos al Estado lo que tiene que hacer, lo que va a pasar es que va a ir a la Corte Interamericana. Entonces, reparó o intentó reparar la situación dentro del orden interno. Entonces, ahí la Corte Suprema de la Nación, como vos bien señalaste, dictó una sentencia muy importante, diciéndole al Estado todo lo que tenía que hacer, y a la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Todo lo que tenía que hacer para reparar esa situación. Y muchas de esas cosas se hicieron. Entonces, mirá, yo planteo un caso donde se llega a la instancia internacional y vos muy bien planteaste un caso donde se cumplió ese principio de subsidiariedad. Lo solucionó el Estado argentino teniendo en cuenta los antecedentes que ya había, ¿sí? Así que está bárbaro. Pero esa es la idea de cuando hablamos de responsabilidad internacional del Estado. Cuando lean fallos de mucho, sobre todo los fallos de las Cortes, como bien dice Natalia, de 2004, 2005, 2006, 2007 para adelante, van a ver que la Corte en muchas situaciones, en muchísimas, vamos a ver los fallos, por ejemplo, de vivienda digna, los fallos de educación laica, los fallos que tienen que ver con derecho al medio ambiente, también con derecho a consumidores. Bueno, vamos a ver una serie de fallos donde la Corte siempre usa un argumento, es decir, bueno, si nosotros no solucionamos esto, como el Estado asumió obligaciones frente a la comunidad internacional, podría ser pasible de responsabilidad internacional, ¿sí? Que es lo que hizo en Berbisky. Decirle, bueno, miren, nosotros tenemos que hacer esto, si no nos van a condenar los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ¿sí? Fíjense, van a ver a lo largo de la carrera, no solo en la materia, van a ver que en muchos casos pasa eso. La Corte argentino asumió obligaciones internacionales y que las tiene que cumplir. Pero bueno, hasta ahí fíjense, qué interesante, porque en la primera clase nosotros también hablamos de que el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho de los derechos humanos a secas era una materia en expansión, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos es que los estados van a responder por la tarea, digamos, por lo que hagan sus funcionarios. Entonces, esto lo van a ver muy bien con el doctor Cerillo cuando tengan la clase. Por ejemplo, el delito de tortura no es un delito que puedan cometer cualquier persona, porque el delito de tortura solo lo puede cometer una persona que sea funcionario o agente del Estado o esté ligada al Estado de alguna manera, ¿sí? Sea un parapolicial, un paramilitar, pero no lo puede cometer una persona común por un hecho normal, ¿sí? Será calificado de otra manera en ese caso, pero el delito de tortura, como está tipificado en la Convención Internacional contra la Prevención de la Tortura, solo puede ser de un funcionario público. Esta es la idea que campea en la responsabilidad estatal. ¿Por qué es responsable el Estado? Bueno, porque ya sea un acto que lo haga un comisario, como vimos acá, o un jefe de un presidio, digamos, o un jefe de un servicio penitenciario de una provincia, es funcionario estatal. O cuando lo realiza directamente la más alta autoridad del país, porque puede ser que el que ordene un genocidio, como en el caso, digamos, de Argentina, sea, por ejemplo, una junta militar que es la que gobierna el país. Y ahí estamos en los niveles más altos de responsabilidad. Ahora, el Estado va a ser pasible de una reparación en este caso si se dan los elementos que el derecho internacional de los derechos humanos indica que se deben dar, ¿sí? Después
Cuando veamos sistemas de protección vamos a ver cuáles son esos elementos. Pero, digo, puede ser condenado el Estado tanto por el accionar de un policía o de cualquier agente público, como de su presidente o sus más altos funcionarios, ¿sí? Ahora, la extensión que yo les decía, inclusive ahora en materia de derechos humanos, se da en otros planos. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que nosotros la resumimos y le decimos la Convención de Belén do Pará, que es una convención del año 1994, pero que gracias, digamos, al impulso Doctor, que ha una tenido... pregunta que Sí. me quedó colgado. Tengo una duda con respecto si debe el organismo internacional de derechos humanos intervenir en un caso, por ejemplo, lo que pasó con el juicio a la primera junta, ¿no es cierto?, que se juzgaron a los militares en la época de Alfonsín. Pero después en el gobierno siguiente hubo indultos y eran crímenes de lesa humanidad. En ese caso, ¿por qué no se recurrió a la Convención Interamericana y demás? ¿O sí se produjo eso y no pasó nada? Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque vos fijate, hay una cuestión, viste que yo dije recién, cuando se den las condiciones. Bueno, una de las condiciones es la competencia temporal. Ustedes ya vieron competencia, ¿no? No. Es decir, no acá en esta materia, digo, pero en elementos. Digo, la competencia está... cuando nosotros hablamos, bueno, un tribunal es competente cuando se dan ciertas situaciones, por fuero, por territorio, por persona, y también por tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Para los hechos que se investigaron en la Argentina desde 1975 a 1983, ¿sí? La Corte Interamericana no era competente. ¿Por qué? Porque Argentina no había suscripto la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Lo hace en el 84, recién. Entonces, para esos casos, si alguien demandaba a la Argentina, podría haberse interpuesto la excepción de falta de competencia temporal, ¿no? Falta de competencia por el momento en que se habían cometido los hechos y si la convención regía o no. Ahora, igual es más complicado, hay una vueltita de rosca ahí con respecto a las leyes de amnistía y olvido, que lo van a ver ustedes con el doctor Jiménez, por eso no me quiero adelantar, porque es la otra parte que sigue en el módulo 4, de por qué Argentina finalmente, la Corte Interamericana tiene mucho que ver en eso. Argentina, y bueno, ya que estoy, lo digo rápido, para no dejarte colgada. No, pero en realidad ahora me quedó claro que es una cuestión de tiempos, digamos. Claro, bueno, pero hay otra cuestión. Pero son imprescriptibles esos delitos. Claro, no, pero hay otra. Eso con respecto a los hechos puntuales, a la investigación de los hechos puntuales. Pero, sí, una cosa es la imprescriptibilidad de los hechos y otra cosa es la competencia de un órgano para intervenir. Son dos cosas diferentes. Pero no te quiero enrollar, te comento esto muy rápidamente. ¿Qué pasó? Sí, que fue muy importante. Cuando a finales de los años 90 y principios de los años 2000 en Argentina se estaba discutiendo la validez o no de las leyes de punto final, obediencia debida y la validez de los indultos, ¿sí? La Corte Interamericana da un fallo, que en realidad es un caso contra Perú, que se llama Barrios Altos, donde dice que dictar leyes de amnistía o de olvido que no permitan castigar violaciones a los derechos humanos va en contra de la Convención Americana. Entonces, ¿qué pasó ahí? La Argentina tomó nota de ese fallo y dijo, si nosotros no anulamos las leyes de obediencia debida y punto final, y si no declaramos inconstitucionales los indultos a partir de esta
de esta nueva interpretación de la Corte Interamericana, es posible que en el futuro nos condenen a nosotros. Entonces ahí la Corte dicta 3 fallos muy con el doctor Jiménez, Arancibia, Clavel, Simón y Maceo, y eso es lo que permite, ya a partir, digamos, de plenamente del año 2007, comenzar a investigar nuevamente los delitos que se habían cometido durante la dictadura, a pesar de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. ¿Sí? Lo dije así muy resumido, Sí, pero claro, son cuestiones muy complejas, lo van a ver mucho mejor cuando el doctor Jiménez les explique, justo son los puntos que sigue de este módulo, son los puntos 4 y 5, ¿sí? Pero bueno, para que vean la complejidad también que tiene esto de la responsabilidad internacional de los estados. Hay muchas variables en juego, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Lo que yo les decía entonces era que ahora se está extendiendo esa responsabilidad internacional, ya no por actos que puedan cometer funcionarios públicos, sino por actos que puedan cometer inclusive quienes no son funcionarios públicos. ¿En qué casos? Por ejemplo, al Estado argentino no se lo podría condenar por un acto de violencia contra la mujer que se diera en el ámbito interno, ¿sí? En el ámbito, digamos, en el ámbito cotidiano, ¿sí? Si una mujer es víctima de violencia de género en su casa, es cierto que el Estado argentino firmó la Convención de Belén do Pará y se comprometió a erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, pero lo cierto es que no tiene control sobre los actos de personas privadas. Sí sobre los actos de sus funcionarios, pero de personas privadas no. Ahora, guarda, y esto es donde se pone interesante el tema. Así todo, el Estado podría ser pasible de responsabilidad en un caso de violencia doméstica que no es cometido por ningún agente público. ¿Cuándo? Bueno, cuando el Estado incumple alguna, fíjense, cuando el Estado incumple alguna de los compromisos que asumió en esa convención. Por ejemplo, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir debida diligencia? Bueno, si yo asumo como Estado que voy a proteger a las mujeres contra la violencia, y no pongo ninguna, digamos, ninguna instancia estatal para que cuando se produzca esa violencia yo pueda dar una respuesta estatal para reducirla. Por ejemplo, no tengo comisarías de la mujer. Por ejemplo, no capacito a mis funcionarios para que estén, digamos, sensibilizados con la problemática que tiene que ver con la denuncia de una mujer. Claro, que es, perdón que lo sí, interrumpa. sí, No cumple adelante. no cumple con realizar políticas de prevención. Exacto, tal cual. Ahí no solo prevención, sino además de poner incluso recursos materiales, Tal recursos cual. humanos, ¿sí? Y Profesor, por ejemplo, los botones antipánicos, cuando los tienen que entregar, que las mujeres los exigen, o sea, o se los da un juez para que se lo otorguen y no se lo otorgan, y esa mujer vuelve a sufrir una violencia. Ahí en ese caso el Estado sería responsable. podría llegar a ser responsable, exacto. Debida diligencia es un término muy interesante, es un término nuevo, novedoso, bastante novedoso dentro también del ámbito de los derechos humanos, y le tenemos que prestar atención, porque debida diligencia implica, digamos, una serie de cuestiones que en los casos puntuales se vemos. Por ejemplo, si va una mujer a hacer la denuncia y la atiende un funcionario que tiene naturalizada la violencia contra la mujer, y no estoy hablando del caso argentino, ahora vamos a ver un caso paradigmático en el orden interamericano. Ojo, en el orden argentino también pasa.
Sí, mucho Pasa, pasa. mucho pasa, Mucho, muchísimo mucho, pasa, mucho. muchísimo pasa. Entonces, si yo pongo a cargo de una de la denuncia, de tomar ese tipo de denuncias, que como bien sabemos son muy delicadas, que hay que darle una contención específica a la persona que lo hace, que generalmente está en una situación de doble, triple vulnerabilidad, a veces la persona que lo hace. Bueno, si yo le pongo a un funcionario que no tiene la mínima capacitación Empatía. en el tema, la mínima empatía, que en realidad por ahí ese funcionario ejerce violencia incluso en su propia casa, con su propio núcleo familiar, y bueno, lógicamente estoy fallando como Estado. Y en el caso, perdón, esto es Sí. duda, no es una afirmación. La liberación de presos recientemente de muchos violadores que han vuelto a lugares donde están las víctimas de violación. Ahí se podría recurrir porque fue la justicia argentina que los libera, o sea, no es que se escapó el violador, el abusador. Sí, Disculpame, Teresa, ¿qué casos conoces que se hayan liberado a violadores con esa afirmación? Hay está bien. casos No, realmente pero paren, paren, paren. no. La discusión es Igualmente interesante. La discusión es aclaré que no interesante. era una afirmación, sino que es una Está pregunta. perfecto, Teresa, no pasa nada. Y Yo no lo creo. está bien también lo que plantea Isidro. No importa, Si es pongamos que es un caso para hipotético. evacuar dudas en todo caso, y no para Sí, no, hacer réplica, por eso lo aclaré. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Fui clara, me parece. Eh, Era una pregunta, no una afirmación. por eso, pero no hay problema. Pongamos que puede haber un caso, ¿sí? Yo, digamos, entiendo la pregunta de Isidro porque yo también me la estaba haciendo en el momento que surgió el tema, pero no importa, pongamos que hipotéticamente hay un caso de ese tipo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nosotros una ponderación de derechos, porque si un juez efectivamente, en las condiciones que la ley de ejecución penal le permite, le da la libertad a alguien que está cumpliendo una condena o que está en un proceso penal, porque las situaciones son diferentes, ¿sí? Bueno, es porque hay también un derecho de esa persona, ¿sí? Entonces lo que hay, como sucede mucho en el ámbito, que Ahí se estamos hablando en el encuentran, ámbito de los digamos, derechos humanos, se ahí encuentran hay, dos cuestiones. exacto, bien. Eso es lo que yo quería Bueno, preguntar, porque como era una puede resolución, ser, que claro, viene de pero puede alguien ser que se choquen, competente, claro. bien, pero puede ser que se choquen dos derechos, pero ojo, porque si fuera el caso, igualmente el Estado argentino está obligado a proteger la integridad de una mujer. No pensemos en el caso de un violador, pongámosle el caso de alguien que cumple su condena por un caso de violencia doméstica y tiene que salir a la calle, porque cumplió su condena y tiene que salir a la calle, y porque es su Ah, no, derecho, pero eso es y otra porque, cosa, no, claro. no, está bien, pero estamos hablando de proteger a la mujer de violencia. Entonces, bueno, está muy bien que esa persona cumpla la condena y salga a la calle. Ahora, el Estado igualmente tiene que poner los medios necesarios para proteger a quien haya sido su víctima, si puede llegar a ser revictimizada. Y a la Eso es lo que persona hablamos que de sabe también darle eso es lo que hablamos de debida diligencia, ¿sí? No se lo puede poner en la cárcel de por vida a esa persona, no. porque también se tiene que cumplir y debe cumplir su condena, y si la cumplió está todo bien. Ahora, en el caso que esa persona pudiera resultar una amenaza por algún motivo, bueno, la debida diligencia para que quien haya sido su víctima no sea revictimizada. Botón antipánico, no sé, llamémosle como querramos, buscamos la medida que sea, pero lo que le quiero decir es que el Estado asumió esa obligación. No es que le dieron al Estado obligatoriamente esa obligación. Esto también es un ítem importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Estas obligaciones voluntariamente, y por eso las deben cumplir, porque el principio de buena fe implica que uno firma. En el caso de los ciudadanos firmamos contratos, por ejemplo, para cumplirlo. En el caso de los estados, firman
tratados para cumplirlos. Entonces, el Estado Profesor. después no... Sí, Porque el Estado acepta, pero también puede hacer las reservas sobre los puntos que no quiere sobre esos tratados. Entonces, si no se reserva alguna, tiene la obligación de cumplir con todo lo que haya aceptado. e incluso cuando hace reservas, está muy bien también lo que decís, Natalia, pero incluso cuando hace reservas, hay algunas reservas que los órganos que interpretan el tratado no las aceptan, ¿sí? Porque eso es, porque si no un Estado puede hacer trampa. Por ejemplo, yo suscribo la Convención Americana, pero me reservo el artículo 4, el 8, el 5, el 12, bueno, no. Si la firmás, ¿sí? Y eso es interesante porque esas son las cuestiones que se discuten cuando los casos llegan a las cortes internacionales, ¿sí? Entonces, el Estado puede decir, mire, acá Natalia me está demandando por incumplimiento de la convención en tal artículo, pero fíjense que yo hice una interpretación, una reserva interpretativa, y entonces para mí este artículo no se aplica, así como ustedes dicen. Corte, o bueno, primero la comisión, después la Corte, veremos quién interviene, ahí la Corte va a decir si acepta o no esa reserva del Estado, ¿sí? Y el Estado se va a tener que bancar la decisión, porque asumió la competencia de la Corte, de buena fe. Está buenísimo lo que ustedes están planteando, porque la verdad que nos abre el panorama. No sé si alguno está muy perdido, porque nos fuimos No. yendo un poco por las ramas. Yo tengo Un una duda. comentario. No, está bien, a mí me aclaró el tema de las competencias, hasta dónde se llega, cuál es el límite, que en realidad la pregunta apuntaba a eso, ¿no es cierto? Si se estaba preciso bien, nada más. Buenísimo. Así que quedó claro esto. Vamos con Beatriz y después con Isidro, entonces, ¿sí? Mi consulta es, si bien este procedimiento de llevar a cabo, o de hacer cumplir, de obligar al Estado o sancionar al Estado a cumplir este incumplimiento con los derechos humanos, ¿es a nivel colectivo o individual también? Muy buena pregunta, porque nos lleva al próximo punto. En principio, acá estamos hablando del Estado como sujeto de derecho, el Estado en tus términos colectivamente. Acá el que es condenado es el Estado. No nos importa que, por ejemplo, durante los años del caso Bulacio, el presidente haya sido Menem, y cuando sale la condena, el presidente haya sido Kirchner o Cristina Fernández. Es el Estado el que es condenado, y el Estado tiene que cumplir, ¿sí? Y si al momento de terminar el cumplimiento de la condena el presidente es Mauricio Macri, no importa. ¿Se entiende? Por eso, porque es la entidad estatal ahí la que es condenada. Entonces, acá estamos hablando de responsabilidad, está muy bien tu pregunta, de responsabilidad internacional del Estado. En el próximo punto vamos a hablar de la responsabilidad individual en materia de derechos humanos. Que ahí sí se pone linda la cuestión, ¿sí? Dale, Isidro. Acá también se pone linda la cuestión, ¿eh? La cuestión es linda, entonces, se pone Muy más... interesante el tema para debatirlo, por eso. Isidro, No, dale. ya está evacuada la consulta, de preocupante, sigamos adelante. Bueno. Mirá, si me dieras un mate, sabes cómo seguiría adelante, ¿no? Bueno, Un brindis a la entonces, distancia, CO1. está muy bien. Es que un Estado puede ser condenado incluso por hechos que no realicen sus funcionarios cuando no cumple las medidas igualmente a las que se adoptó. Por ejemplo, acá, no adoptar las medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mire, si usted en su código penal no tiene una figura que sea compatible con la violencia doméstica, lo tiene que reformar y tiene que adoptar esa medida jurídica, ¿sí? Porque una forma de conminar al agresor es por una sanción penal. No es la única, ¿eh? No es la única, pero es una forma. Por ejemplo, el hecho de que en la provincia de Buenos Aires funcione un sistema de denuncia de violencia doméstica, ¿sí? En el ámbito de los tribunales de familia, la Argentina la podría mostrar como una forma de conminar al agresor a abstenerse de hostigar. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, cuando una mujer sufre un
digamos, o una agresión directa o incluso una amenaza, se pone en marcha la ley de violencia familiar y puede conseguir de un juez de familia una orden de restricción, de no acercamiento, etcétera, etcétera, entre otras medidas cautelares, ¿no? Y luego tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, por ejemplo, la ley que permitía, digamos, en este caso no sería ley, pero sería la interpretación judicial que entendía que si el legítimo cónyuge forzaba sexuales a su mujer no era una violación, ¿sí? Claramente eso va en contra de, digamos, de la visión que trata de plasmar la Convención de Belén do Pará. Digo esa por poner una muy extrema, pero podría ser cualquier otro tipo de medida, ¿sí? O que el Código Civil de algún país latinoamericano, como había en determinado momento, aceptara que el marido podía ejercer castigos físicos contra la mujer, ¿sí? Claramente, si todavía hubiera algún rezago de legislaciones, los estados están obligados a removerlas, y ahí sí hay una responsabilidad estatal, ¿sí? Fíjense, modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias, esto es lo que yo les decía de la interpretación de la violación en el caso de cónyuges, por ejemplo. Bueno, y todo esto hace la debida diligencia. Entonces, cuando el Estado no cumple estas medidas y suceden hechos que son calificados como violencia contra la mujer, puede llegar a ser condenado igual. Les doy un caso más, un ejemplo más. Caso Ganora, 2013, Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué pasó? Era un caso de violencia doméstica, ¿sí? De agresión física de el marido a su mujer. Van en sede penal y hacen una suspensión de juicio a prueba. No me quiero poner muy técnico, es básicamente una solución alternativa al conflicto penal, decir, bueno, si se porta bien durante un tiempo no le ponemos ninguna condena, ¿sí? El caso se discutió porque el tribunal, en base a la interpretación de la Convención de Belén do Pará, entendió, digamos, que no podía homologar ese acuerdo de suspensión de juicio a prueba porque estaba el Estado incumpliendo la obligación de sancionar, investigar y sancionar un caso de violencia contra una mujer. Y la Corte en el 2013, se la hago muy corta, pero el caso llega a la Corte y la Corte dice, efectivamente, en este caso, la suspensión del juicio a prueba, que es una facultad, digamos, procesal penal, tiene que ceder ante la obligación que asumió el Estado, y este hombre tiene que tener un proceso penal, y si es declarado culpable, tiene que ser condenado, ¿sí? Acá hay varias posturas, no todo el mundo está de acuerdo con esta sentencia. Incluso hay un sector del colectivo feminista, que es el sector que se conoce como no punitivista, dice, miren, la verdad que la sentencia de la Corte no es buena, porque eso quiere decir que todos los casos de agresión doméstica sí o sí tienen que terminar con una causa penal, y la verdad que la causa penal no me soluciona el problema a mí, ¿sí? Porque si el fulano va a la cárcel, la verdad es que sale, hay una frase común que es decir, sale peor, bueno, yo eso no lo quiero decir, pero lo cierto es que puntualmente, sí, Isidro, dale. No sé si sale peor, pero que va a salir con la va a ir a buscar, lo va a ir a buscar. No sé si sale peor. Exactamente. Entonces, por eso lo menciono, esto para que incluso vean lo controvertidas que son estas cuestiones. Sí, sí. Pero ahí habría que un tema de las cárceles y del tratamiento de que se reinserten en la sociedad, es más como que no tanto de los sí. Disculpe. El inconveniente de fondo y no momentáneamente. Tal cual. Bueno, eso es lo que plantea este sector del colectivo feminista no punitivista, plantea eso. Es decir, mira, la verdad que mejor que no vaya a la cárcel, mejor que en una solución alternativa lo obliguemos a hacer, digamos, determinadas terapias o acciones. Hay grupos
últimamente se han formado desde incluso organismos oficiales. La Dirección de la Mujer de la Municipalidad tiene uno, por ejemplo, grupos de terapia de hombres violentos para ver si pueden buscar otro tipo de solución. La cuestión es que lo que les quiero decir es cómo juega la responsabilidad internacional acá. Si alguno estaba interesado, San Pablo acaba de empatar con River 2-2. Otro gol en contra. Eso ya no te sabría decir, pero lo que les quiero decir es que acá la Corte busca una solución, de las soluciones posibles busca la que no le genere responsabilidad internacional al Estado. Después dice, bueno, nos arreglaremos, veremos qué pasa. Pero yo no quiero que esto llegue al orden internacional y nos condenen, que Argentina la condenen por incumplir la Convención de Belén do Pará. Y es un caso, insisto con esto, era un caso de violencia doméstica. ¿Sí? No estaba involucrado ningún agente del Estado. Pero bueno, eso es un desafío interesante. ¿Cómo venimos? Profe, Sí. nada, quería hacer una interrupción y más o menos un paréntesis para más como un llamado a la reflexión de la diferencia entre violencia doméstica y violencia hacia la mujer, ¿no? Que más que nada para dar en cuenta y para tomar todos conciencia que la violencia no es por un caso de convivencia doméstica, sino que es violencia hacia la mujer, específicamente hacia la mujer, porque nos matan por el hecho de nacer y ser mujer. Nos matan, nos violentan y demás. Nada, era un llamado a la reflexión solamente. Tenés razón y está muy bien que me corrijas porque yo estoy utilizando los términos en forma inadecuada. Está muy bien lo que vos planteás. Y sí, es así tal cual lo decís, así que buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte, digamos, ese es el espíritu de la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Erradicar la violencia contra la mujer en el sentido que vos lo planteás, ¿sí? Porque es una violencia generada, digamos, en una visión patriarcal, en un acendrado, digamos, acervo cultural muy, muy misógino, etcétera, etcétera. Y está bueno lo que planteas también, porque tiene que ver con esa sentencia que les quiero mostrar acá, que es el caso González y otras versus México, mucho más conocido por la abreviatura, caso Campo Algodonero, ¿sí? Una sentencia del año 2009 de la Corte Interamericana que es muy importante porque, ¿saben cuál es? Seguramente ustedes lo sintieron nombrar, el famoso caso de las mujeres desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez, en México. Ustedes saben la... ¿Sí? Quería aportar una cosa. Teniendo en cuenta lo que estamos planteando, lo que se debería rediscutir no son las penas que se aplican por este tipo de hechos. Eso es lo que recién estaba hablando el profesor del colectivo feminista no punitivista, que plantea otro tipo de soluciones al problema, como solucionar la psicología, reinsertarlo en la sociedad, porque si vos más pena es como que es un círculo que no termina nunca. Pero es que está comprobado. Pero está comprobado que se vuelven a cometer ese tipo de hechos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Está bien, pero precisamente eso es lo que plantea el colectivo más no punitivista, digamos. Hay varias visiones, ¿no? Hay una como en que el caso dice... de las violaciones, por ejemplo. Como en el caso de las violaciones. Cuando cumplen la pena, como decís vos, está bien, la justicia no hace nada que no esté conforme a derecho. Cumplió una pena, lo liberan. Pero está comprobado que un violador, en el 90% de los casos, vuelve a atacar a otra persona o a la misma víctima. Por eso yo no estoy tan de acuerdo. Está bien, pero lo cierto es que ahí la pena tampoco hizo, digamos, digamos, tampoco mejoró a la persona. Sí, no sé quién quería hablar, perdón. Eso, que la pena tiene que ser más dura. Natalia, dale, para ahí vamos, Eva, dale. Lo que pasa es que lo que uno ve como ciudadano es que el Estado no pone las herramientas adecuadas en el servicio penitenciario, tanto al personal como a profesionales, para reinsertarlo en la sociedad. O sea, no hay una capacitación, no hay una asistencia, un tratamiento acorde a la necesidad que el Estado, que la sociedad necesita
para que esas personas se reinserten en la sociedad. Porque si nos basamos directamente en lo que es la capacitación al personal, que se vio hace una semana, que tanto el personal policial como el personal penitenciario no tenían las herramientas para salir a trabajar, sin hablar del sueldo y todo eso. Entonces, no podemos pretender que si uno va a una comisaría o a una cárcel, yo hablo del ejemplo de la provincia de Buenos Aires, no puedo hablar del resto porque no los conozco, que las condiciones edilicias no son acordes ni para el personal ni para los internos, porque tanto las personas que trabajan allí como los internos que están recluidos allí no tienen las condiciones dignas necesarias para poder estar allí. Tampoco tienen los insumos ni las herramientas, tanto personales de los internos como del personal para trabajar, para poder llegar acorde a reinsertar a una persona a la sociedad. Tampoco profesionales. Hay un recorte de personal terrible. Si uno va, no hay psiquiatras, médicos, enfermeros. Entonces no podemos pretender que una persona se reinserte a la sociedad si el Estado no brinda las herramientas necesarias para poder hacerlo. Es mi punto de vista, acorde Bien. a todo lo que está pasando últimamente. Bien, Sí, Natalia, vale. coincido, pero si vemos la situación que está en las escuelas, los hospitales, las universidades y los barrios que no están privados de la libertad, es muy difícil que las cárceles lleguen a cumplir la función para la cual fueron creadas. Olvídate, o sea, partamos de la Es educación, de la difícil. salud, educación, salud y seguridad, que serían los pilares de una sociedad, están hechas un desastre en nuestro país. Y Entonces, la cárcel, tampoco podemos pretender mucho. Bueno, pero está buenísimo lo que ustedes plantean. Y me encanta porque, digamos, lo que plantea Profe, Seba... buenas ¿sí? tardes, buenas noches. Sabrina, Digo. buenas Estaba noches. pensando un poco que, en cuanto a lo que decían los compañeros, Dale. que por ahí, bueno, una cosa es la cuestión de las cárceles, la deficiencia que hay, pero por otro lado también es la deficiencia de la prevención, porque en muchos casos, no por ahí la parte de los violadores, que por ahí es una cuestión un poco más compleja, pero digo, en la parte de violencia hacia la mujer en general, como género, digo, por ahí hay medidas preventivas que debería tomar el Estado, generar determinados dispositivos para trabajar en la comunidad que por ahí no se están dando y por ahí hay alguna falencia en ese sentido. Bien, claro. Por eso, está buenísimo porque las situaciones que parecen disímiles, las que ustedes están planteando, en realidad las podemos pensar desde un eje bien interesante. ¿Cuál es? El eje de los derechos humanos. ¿Cómo? Bueno, en lo que planteaba Seba, ¿sí? Tenemos penas que no alcanzan o no sirven, y tenemos víctimas víctimas que pueden ser revictimizadas si el Estado no cumple determinados parámetros. Por ejemplo, pongámosle poner penas más largas. Yo igual dejo sentada mi posición, en eso no coincido con Seba, ¿sí? Pero no importa, no es una cuestión de coincidir o no, es una cuestión de pensarlo en materia de derechos humanos, ¿sí? Pero no en materia de... Está comprobado que donde en Por eso, en está los bien. lugares donde hay más pena, no significa que haya menos delitos, menos homicidios, menos violaciones. Está bien, pero digamos, sin embargo, viste, hay diferentes, hay siempre posturas. Pero digo, no pensémoslo en clave de derechos humanos en general, no. Pensémoslo en claves de los compromisos que asumió el Estado argentino en materia de derechos humanos. Hay un primer compromiso que asumió, que es que las cárceles son para la resocialización de las personas que allí están cumpliendo una condena. Seba, eso está claro. Vos me decís que los violadores no se arreglan cumpliendo una condena. Bueno, el Estado asumió una responsabilidad con respecto a lo que tiene que pasar en las cárceles y tenemos que ver si la cumple o no la cumple. ¿Sí? Hace poco, profesor, sí. Perdón que me interrumpa, salió una noticia de una mujer que había cometido un delito y había sido juzgada y cumplió con su condena. Esta señora es de nacionalidad
peruana, el Estado, después de que ella cumplió con su condena, decide expulsarla. Entonces, cuando ya se iba a efectivizar la expulsión, su abogado presenta un amparo sobre los derechos de los hijos, que iban a sufrir desarraigo o tenían que ser separados de ella. Intervino la Convención de los Derechos del Niño y, bueno, en plena cuarentena, que se dio hace poco, termina quedándose, pero por los chiquitos. Bien. Otro, bueno, metiste otro caso bárbaro, digamos, ¿no? Genial para ver la relación. Mira, recuerden la característica, una de las características fundamentales de los derechos humanos. Hablamos de la universalidad nosotros en la clase anterior, bueno, la otra es interdependencia, ¿sí? Piensen en el caso que planteó Beatriz para ver cómo es la interdependencia de los derechos humanos. Hay un derecho que tienen los niños a estar con su madre y a estar en el lugar donde nacieron, porque los niños son argentinos. Tengo entendido en ese caso, ¿sí? Y hay un derecho a la unidad familiar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde vemos claramente esta interdependencia de derechos que nos tiene que llevar a una solución donde lo que tratemos de hacer es proteger fundamentalmente a los más vulnerables o los que menos protección tienen, que en este caso son los niños, ¿sí? Y acá el Estado estuvo obligado a ceder, digamos, su facultad de expulsar, digamos, a la madre de los niños, ¿sí? Por haber cometido un delito. Pero quiero volver a la visión que planteaba Natalia y que planteaba Isidro, porque Natalia planteaba muy bien el caso también de los policías. Bueno, pensemos, ¿qué obligación asumió el Estado para con sus trabajadores? Pensemos si los policías son trabajadores o no, porque si nosotros tenemos trabajadores que están incumpliendo, que están digamos, cumpliendo su labor, trabajadores estatales además, que están cumpliendo su labor con condiciones indignas, bueno, pensemos, digo, qué obligaciones asumió Argentina con respecto a eso. Y también pensemos qué obligaciones asumió Argentina respecto a la seguridad de la vida y de las personas de los ciudadanos, ¿sí? Porque tampoco Argentina puede, por sus obligaciones internacionales, dejar que, digamos, parte de los funcionarios que tienen que velar por la seguridad y la libertad y los bienes de los ciudadanos, incumplan su tarea. Fíjense qué complejo que es, pero sí nosotros la vamos a tener, por lo menos en esta materia, cuando lo pensamos a partir de las obligaciones que asumió el Estado, que asumió en el orden interno a partir de su Constitución y de sus leyes, y que asumió en el orden internacional a partir de los tratados de derechos humanos que, además, como ustedes saben, tienen muchos de ellos jerarquía constitucional, ¿sí? Y vuelvo a lo que ustedes comentaban con Isidro. Isidro decía, bueno, que le vamos a dar bolilla a las cárceles si la educación y la salud. Nada, ya sé que lo decías así, Ciro, digo. No, hay que darle bolilla, pero no, como ya sé, orden de prioridades, entiendo perfectamente. Entonces, en orden de prioridades, sí, está bien, pero ojo, porque Argentina asumió la obligación de preservar la salud de su población, después van a ver en qué tratados lo hizo y en qué términos lo hizo, preservó asumió la obligación de darle educación a sus habitantes, también van a ver en qué tratado y de qué manera lo hizo, y asumió la obligación de que las cárceles sean sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos, eso en el artículo 18 de la Constitución, y
en los tratados internacionales asume que la función de la cárcel es la resocialización de los presos. Y el preso, no se olviden nunca, hablando de salud y de educación y de vida, no se olviden que el preso, por más que sea preso, es una persona que está a cargo del Estado. Y lo único que tiene que hacer el preso es cumplir su condena. Entonces el Estado tiene que asegurar que ese preso tenga ahí salud y tenga educación si es posible, si él quiere, ¿sí? O sea, que no es que el Estado no tiene la obligación de cuidar la salud de una persona porque está cumpliendo la pena de prisión que sea. No, al contrario, asume una mayor obligación con respecto a esa persona, a la salud, a la integridad física y a la vida de esa persona, porque está a su cargo, porque las prisiones son estatales, ¿sí? De los estados provinciales, o del Estado Nacional en el caso del servicio penitenciario. Pero se entiende cómo funciona la responsabilidad y lo que obliga, las obligaciones a las que asumió el Estado. Y vuelvo al punto que ya vimos acá, pero no lo quiero dejar de remarcar. Son obligaciones que el Estado asumió voluntariamente. Nadie le puso la pistola en la cabeza a los legisladores que aprobaron esos tratados en el momento que los aprobaron, ni a los funcionarios de Cancillería que fueron a negociar en los organismos internacionales esos tratados, ni a los convencionales constituyentes en 1994, que a muchos de ellos les dieron jerarquía constitucional. El Estado, a través de sus funcionarios legítimos, fue el que asumió esas obligaciones, y por lo tanto las tiene que cumplir. Es claro que hay situaciones en las cuales no se pueden cumplir de la mejor manera. No importa, pero ahí juega la debida diligencia. Por eso está bueno el caso que estábamos viendo, ¿sí? Y está claro también que cuando los que incumplen esas obligaciones no son personas que no estén ligadas al Estado, bueno, el Estado, salvo que haya incumplido alguna otra obligación, como la que vimos de la debida diligencia, no tiene responsabilidad. A ver, si yo salgo y mato a una persona, digamos, el Estado tiene que cumplir su obligación de, obviamente, hacer una investigación penal, hacer un debido proceso, castigarme si efectivamente hay pruebas para castigarme y llevarme a la cárcel. Ahora, si yo soy el criminal perfecto y no me pueden encontrar, y el Estado demuestra que efectivamente hizo todo lo posible, pero no hay medios, digamos, o no pudo cumplir su objetivo, bueno, siempre y cuando el Estado demuestre que hizo todo lo posible, la víctima no tiene por qué ser resarcida por el Estado. Ahora, todo lo posible sí. Y acá esto nos lleva a otro caso, que ya sé que me voy a meter en un lío, porque es un tema más que tiene que tratar más el doctor Jiménez, pero no lo quiero dejar de mencionar. En el delito de desaparición de personas, el Estado puede ser que no pueda encontrar a la persona viva en el momento en que está desaparecida, o si suponemos que la persona efectivamente fue muerta, puede ser que no la pueda encontrar. Lo que no puede hacer el Estado es dejar de investigar. El Estado asume la obligación de investigar, pero de investigar en serio, de investigar con los medios adecuados, y de investigar hasta las últimas consecuencias. Los delitos de desaparición forzada de personas también los cometen funcionarios públicos, como el de torturas, por eso lo menciono, ¿sí? El Estado tiene que investigar a sus propios funcionarios y efectivamente dilucidar qué pasó, y si efectivamente hay funcionarios que actuaron mal, los tiene que castigar, ¿sí? Obviamente con el debido proceso como corresponde. Pero es una obligación que asume el Estado, no asume la obligación de encontrar a la persona desaparecida, ¿sí? Porque eso puede pasar o no puede pasar, pero sí la obligación de que esa figura sea penalizada en el Código Penal, que el Estado tenga medios para investigar, que efectivamente se investigue, y que efectivamente, si hay indicios, se procese a las personas, y después de un debido proceso se las juzgue, y si es necesario, si corresponde, se las condene.
¿Se entiende los diferentes grados de obligaciones que tiene el Estado? ¿Sí? Entonces, si yo ahora salgo y mato a una persona, el Estado no es responsable porque yo haya matado a esa persona, pero va a ser responsable si no tiene medios para investigar. ¿Por qué? Porque los deudos de la víctima, que a su vez son víctimas, tienen el derecho a que el Estado investigue y sancione un hecho claramente ilegal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Te están haciendo una pregunta ahí en Sí, lo estoy viendo. el chat. Bien. Ya terminamos, se nos fue demasiado, fíjense, Boca ya está ganando 1-0. No me digas. Sí. Ya terminamos, porque nos queda esa última filmina que se las quiero explicar rápidamente, y terminamos. Pero estoy leyendo la pregunta. ¿Qué pasa si en un estado no hace... perdonen, disculpen, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo estoy recontra entusiasmado con las preguntas que ustedes hacen y con las intervenciones, así que métanle tranquilo. De última, si se nos va mucho el tiempo, lo dejamos para la próxima. A mí no me interesa, me interesa mucho más que por ahí algunas cosas podamos debatirlas, porque yo las voy relacionando con temas que vamos viendo durante la cursada, que atrasarme un poquito en algún tema, porque eso lo podemos recuperar, ¿sí? No hay problema. Mientras voy... ¿qué pasa si un Estado acepta estos tratados? Si un Estado no acepta estos tratados, no pasa nada. Si el Estado no se obliga, no adquiere responsabilidad internacional, ¿sí? Por ejemplo, Argentina... Dale, Isidro. No, dale. Yo voy a decir que pasa eso con Estados Unidos, que como no rectifica los tratados internacionales, no se los puede juzgar y viola todos los derechos humanos habidos por haber, y no se los juzga y no se lo... Exactamente. Porque no ratificó los tratados internacionales. Que me parece un error. Porque... Bien, pero ojo, que tiene una responsabilidad de otro tipo. Esperen que Maite me avisa que me había hecho una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que se vulneran los derechos del niño en proceso judicial? ¿Se demanda también al Estado? Sí. El Estado argentino suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es muy amplia. Así que el Estado argentino podría ser, en este caso no va a ser demandado ante una corte internacional, ante la Corte Interamericana, porque la Convención de los Derechos del Niño es del ámbito ONU, y el ámbito ONU todavía no tiene una corte, pero sí la Convención de los Derechos del Niño tiene un comité, y se podría llevar el caso individual ante el comité, y el comité, que es un órgano cuasi jurisdiccional, es decir, no es jurisdiccional propiamente porque sus recomendaciones no son obligatorias para el Estado, salvo moralmente, digo, no son obligatorias jurídicamente, el comité lo podría estudiar y podría recomendarle al Estado una reparación, o que cambie legislación, o que capacite a sus agentes, o que repare de alguna otra manera posible en el ámbito de la Convención. Pero también podría pasar que la Corte Interamericana, en esta cuestión de la interdependencia de los derechos humanos, asuma en algún caso que se ha violado a alguno de los derechos correspondientes a los niños, en un caso judicial, y también condene al Estado. ¿Por qué? Porque si bien por ahí no se puede llegar por vía directa, ¿sí?, a la Corte Interamericana, sí se puede llegar por vía de la violación de otro derecho, porque generalmente, como son interdependientes, no solo se va a haber violado el derecho, por ejemplo, a un proceso judicial, sino posiblemente el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso. Profesor. Sí. Puede ser por el caso Fornerón, creo que se llama, del niño que quedó discapacitado en el campo del ejército cuando fue a jugar, se le cayó un caño en la cabeza y fue a la Corte Interamericana de Desarrollo, no solamente porque... De derechos humanos. Sí, de derechos humanos, no solamente porque se le habían violado los derechos de él, sino porque, bueno, el Estado no le dio la atención debida, tanto médicamente, psicológicamente, y por el retardo de la justicia en fallar. Ahí está. El tema. Bueno, mirá, no lo tenía presente el caso, te soy sincero, Natalia, buenísimo que lo trajiste. Me parece que era Fornerón el caso. No estoy segura, pero ahí lo vamos a buscar y después lo vemos. Seguramente ahí la Convención Americana habilita la vía en forma directa
por la violación al debido proceso. El retardo de la justicia, digamos, es una violación al debido proceso que está contenido en la Convención Americana. Entonces, si te habilita la vía por ahí, luego el resto de los derechos, digamos, acompañan a la formación de ese caso. Así que es muy posible, sobre todo si hay materia de salud, hay materia involucrada en el medio. Pero no te puedo dar mucho más detalles porque la verdad que no lo tengo presente en este momento, pero posiblemente haya llegado por esa vía. ¿Sí? Bueno, Maite, ahí estamos bien, ¿está más o menos contestada? Aclaro una cosa antes de irnos, antes de ir al final, para que no quede lo de Francisco que había preguntado colgado en el tintero. Si un Estado no suscribe el tratado, no pasa nada, es lo que decía Isidro con respecto a Estados Unidos. Pero ojo, porque en el sistema interamericano se da la particularidad que tenemos la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que es... su nombre lo indica, no es un tratado, es una declaración, pero Estados Unidos, al estar dentro de la OEA, de alguna manera está bajo su órbita. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que procura es la protección y promoción de derechos humanos en el ámbito americano, no solo con los países que suscribieron la convención, sino con todos los países que están en la OEA. O sea que si bien yo no puedo llevar a la Corte Interamericana a Estados Unidos por un caso de la Convención, sí lo puedo denunciar ante la Comisión Interamericana por violar la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. De hecho, tiene innumerables casos Estados Unidos en la Comisión Interamericana e innumerables recomendaciones en contra de la Comisión que le dice, por ejemplo, mire, modifique su legislación de pena de muerte, por ejemplo. Entre otros casos, ¿no? Como bien dice Isidro, como esa recomendación es de un órgano que no es jurisdiccional, no es obligatoria con respecto a Estados Unidos, porque Estados Unidos no aceptó no aceptó la Convención Americana y la competencia de la Corte, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos. Queda casi, si quieren, en una cuestión de condena moral, ¿sí? Bueno, pero ese es uno de los... Cuando veamos protección, después que pase el primer parcial, nosotros vamos a ver la bolilla de sistemas de protección, vamos a ver que este es uno de los escalones de los diferentes modos de protección internacional. Si quieren es el más leve, el que menos le preocupa a los estados. Bueno, pero es un escalón, ¿sí? Otros países aceptamos la Convención Americana y aceptamos la competencia de la Corte y nos sometemos entonces a las sentencias de la misma en el caso que llegue el caso, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decía Francisco, no firmás el tratado, no pasa nada, ¿sí? Ahora, si lo firmás, se supone que es para cumplirlo. ¿Son sentencias la de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos o son recomendaciones? No, recomendaciones son la Comisión Internacional. Y la Corte sí son sentencias. De hecho, son sentencias porque son obligatorias para los países, para los países que están en el caso, ¿sí? Joya, gracias. Y por eso Estados Unidos no suscribe la convención ni se somete a la competencia de la Corte. Son dos cosas diferentes, pero ya lo vamos a ver. Les muestro la última para hablar de ese caso que les quería decir y ya cerramos, ¿sí? ¿Por qué es importante este caso? Les decía. Porque en este caso, sobre la desaparición y muerte de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, se condena al Estado mexicano básicamente por, fíjense, el deber de investigar, ¿sí? Y por lo tanto el deber de garantizar a las mujeres, digamos, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, ¿sí? Obviamente en relación con las obligaciones de la Convención Americana que asumió el Estado mexicano, y fíjense, y con relación con el artículo 7b y 7c, el 7b fue uno de los que vimos en la diapo anterior, de la Convención de Belén do Pará en perjuicio de la víctima. Fíjense,
la paso para atrás y vamos a ver que el 7b nos habla de debida diligencia. Es decir, está condenando al Estado mexicano por no haber puesto una debida diligencia en la investigación de los casos contra mujeres en Ciudad Juárez. Básicamente, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, mirá, vos como Estado no estás detectando que tenés cientos de muertes en esa ciudad y son todas sobre mujeres. A ver, asumiste esta obligación, algo tenés que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las defensas del Estado mexicano, ¿cuál fue? Esperen que pongo de nuevo el plenario. Una de las defensas del Estado mexicano, ¿cuál fue? Bueno, dice, lo que pasa es que nosotros tradicionalmente tenemos una cultura muy machista, ¿sí? Y lo que pasa es que en realidad los policías nuestros se creen que cuando le denuncian la desaparición de una persona es porque se fue con el novio, o se fue con los carteles de la droga, o se fue a no sé dónde, y por esa cultura hace que nosotros en estos casos no hayamos investigado bien. Y la Corte dice, miren, esto no es una defensa. Si ustedes tienen esto también, fíjense cómo se relaciona con lo que hablamos de universalidad y diversidad cultural en la clase anterior. La Corte le dice, bueno, mire, si usted tiene estos rasgos culturales, precisamente como Estado tienen la obligación de trabajar para cambiarlo, para modificarlo, porque esos rasgos lo que generan son violaciones a los derechos humanos, en este caso de las mujeres, pero podrían ser de cualquier otro colectivo, ¿sí? Entonces, básicamente es muy interesante el caso por eso. Primero, porque es el primer caso, no se llega a la Convención de Belén do Pará, después la van a ver también en la segunda parte, la Corte Interamericana no tiene competencia plena para los casos que surgen a partir de la violación a la Convención, pero sí para los casos del artículo 7, ¿sí? Es el único caso por el cual una demanda individual, una petición individual, como se les dice, puede llegar a la jurisdicción de la Corte, ¿sí? Entonces, me parece que es bien interesante para que tengamos presente que el Estado incumple sus obligaciones por acción directa de sus agentes o indirecta de sus agentes, pero también puede incumplir en muchos casos cuando no toma lo que conocemos como esta cuestión, digamos, diversas medidas que las englobamos bajo ese término de vida, y que la Corte Interamericana ya lo ha puesto como, digamos, como un parámetro de interpretación para dictar una sentencia. Y Hilario pregunta, ¿y Venezuela? Bueno, Venezuela es todo un lío también. Venezuela terminó denunciando a la convención, no me acuerdo bien en qué año, 2011, 2012, después se los busco bien y se los comento cuando veamos sobre todo sistema de protección americano, porque, bueno, en general, todas las sentencias que recibió Venezuela en esa época, que hace que el gobierno tome la decisión de denunciar se llama irse del tratado. Técnicamente es la palabra que se usa para decir, me voy, como puedo entrar en la comisión, como puedo entrar a la convención voluntariamente, como vimos recién, también un Estado se puede ir voluntariamente, cuando obviamente a través de sus órganos legítimos lo deciden. En Argentina, ustedes saben, ¿se recuerdan cómo es el artículo 75, inciso 22? Si Argentina quisiera dejar de darle jerarquía constitucional a... En realidad no dejar de darle jerarquía constitucional. Si quisiera dejar, por ejemplo, la Convención Americana, ¿qué tendría que pasar? ¿Alguno se acuerda? ¿Por el Congreso tendría que pasar? Sí, pero ¿en qué términos? Es por el Congreso seguro. Con mayoría grabada. Bien, ¿qué mayoría grabada? 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios ¿De qué? Del total de los miembros de cada Muy bien, del total. Muy bien, 2 tercios del total de los miembros de cada Cámara. Es la mayoría más agravada que presenta nuestra Constitución, ¿sí? Cuando nuestra Constitución quiere un consenso muy, muy amplio político,
dice 2/3 de los miembros totales de cada cámara. Lo mismo Pero- para darle... Sí, sí. Pero si uno se retira de renuncia a los tratados, también tiene consecuencias. Cada tratado tiene una consecuencia internacional a la que haya suscripto. O sea, no se puede retirar tan voluntariamente. O sea, sí se retira, pero tiene consecuencias, que ¿Qué ya lo sabe cuando consecuencias? suscribe. Y pueden ser económicas, No, políticas. no, no, no. La consecuencia que tiene retirarse de un tratado es que por casos anteriores al tratado podría ser todavía investigado el país, ¿sí? Pero no hay consecuencias económicas porque eso sería afectar la soberanía del Estado, ¿sí? Ah, Menos bien. aún consecuencias militares. Por eso, como un Estado voluntariamente puede entrar, voluntariamente puede salir. ¿Sí? Ah, Lo que perfecto. sí puede llegar a continuar siendo, en materia de discusión, los casos previos, de nuevo, estamos en la competencia temporal, como en el mismo caso que teníamos al principio, ¿sí? Los casos previos cuando todavía el Estado había asumido esa obligación, ¿sí? Pero no hay consecuencias de otro tipo. Sí, obviamente, consecuencias políticas en el sentido de que puede haber presiones internacionales para que un país no se vaya o vuelva en el caso de que se haya ido. Pero bueno, no solo Venezuela, Trinidad y Tobago, por ejemplo, se ha ido también de la Convención Americana y ha renunciado a la competencia de la Corte porque en varios casos había sido denunciado porque tienen pena de muerte, ¿sí? Y había sido condenado y bueno, también se fue, digamos. Es un riesgo, lo vamos a ver, insisto, cuando veamos sistema de protección, es un riesgo donde hay que tener un fino equilibrio, porque la idea es que todos los estados traten de estar, digamos, ¿no? Eso se conoce como la universalidad del sistema. Contra más estados estén dentro del sistema, mejor. Pero bueno, ya me estoy extendiendo de tema. No quería dejar de mostrarles el caso de Campo Algodonero porque es paradigmático para ver cómo se amplía la jurisdicción, la responsabilidad del Estado a situaciones donde, si quieren, por omisión tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque no capacita a la policía, porque no investiga, porque no pone medios para cumplir las obligaciones que asumió en el tratado, porque no hace campañas de concientización, porque no tiene programas educativos para romper el machismo o digamos, el acervo del patriarcado que genera su propia cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos podría sancionar a algún país que no toma las medidas necesarias frente a la pandemia o no? Siempre y cuando sí. De hecho, hubo 2 comunicados de la Corte cuando se inició la pandemia. Siempre y cuando eso esté relacionado con Propague el alguno... virus. Bueno, depende ahí qué es lo que pasaría. Siempre y cuando vos tengas... ustedes tienen que pensar así, por eso yo les decía, pensar todo lo que ustedes dijeron que parecía muy diferente, muy, muy diverso, siempre piénsenlo en materia de las obligaciones que asume el Estado en Derechos Humanos. En la Convención Americana, el Estado asumió la obligación de preservar la vida, de preservar la integridad física, de preservar, bueno, por ejemplo, la libertad de expresión. El Estado, por algunas cuestiones de la pandemia, ¿sí? No preserva la vida y la integridad física de los habitantes, puede ser que se genere un caso donde se plantee en el ámbito internacional del Estado. Insisto, sobre todo porque la Corte Interamericana, ni bien empezó la pandemia, sacó un comunicado diciéndole al Estado, ojo, mire que usted tiene que preservar la vida y la salud de los ciudadanos, y también tiene que preservar algunas libertades, y también tiene que preservar la vida de los colectivos vulnerables, por ejemplo, los trabajadores, los presos. Sí, no, es complejo el tema. Pero ¿estamos? Estamos. Si no terminamos, me van a decir que se perdieron el segundo tiempo, parte del primero.
Profe, Sí, yo quiero hacer una sí, última dale, intervención. dale. Con respecto a lo que estaba diciendo del caso de México, de las mujeres de Juárez, hay una película muy interesante, no sé si interviene el Estado, pero es una película del 2007 que se llama Ciudad del Silencio, que precisamente cuenta la historia de las mujeres que iban a trabajar a las fábricas. Bueno, es media heavy la película, las violaban y las enterraban y no había nadie que hiciera nada. Está muy buena Mirá para qué el que bueno. la quiera No, ver. dale, ¿cómo se llama? Se llama Ciudad del Silencio. Trabaja Jennifer López con Antonio Banderas, que es responsable de un diario. A ella la mandan de Estados Unidos a investigar las muertes. Y ella justo tiene un exnovio, no sé qué, que es Antonio Sí. Banderas, que está en ese diario, que después lo censuran, hay tiroteos y todo, porque nadie podía decir nada. Ariadna. ¿Eh? Es medio heavy. Bueno, Hay que buenísimo. verlo Sí, solo, chicos. ahora que la mencionás, la había escuchado, pero no la vi, así que si puedo la voy a ver, está bueno eso. Está muy buena. ¿Eh? Que bueno, ahí está Jennifer López. ¿Se cortó un poquito? ¿O se me cortó a mí? No, Se se cortó, cortó. se cortó. ¿Maite? Ahí se te escucha un poco cortada, Esconde Maite. a una de las pero puede ser también tu señal, se marca medio rojo. Pero está interesante, para el que la quiera ver, no sé si es tanto, o sea, sí trata sobre las mujeres de Juárez. Buenísimo, buenísimo. Sí, es un caso tremendo, es un caso paradigmático en América y en el mundo además. Así que bueno, muchas gracias por la participación. Gracias a vos, buenas noches. Métanse en la plataforma, contesten lo de Nos vemos, buenas lo de noches. la primera vez y nos vemos. Chau, Buenas chau, noches, profesor. gracias. Chao.